Estamos 17 horas con 30 minutos. Qué gusto que nos acompañen. Amigos y amigas internautas, ahora sí por Facebook Live. Sé que algunos pedían que también estemos por YouTube. Créannos, vamos a hacer lo posible técnicamente para que en el futuro, ojalá que sea en el corto o al menos en el mediano plazo, podamos tener esa posibilidad de hacer la transmisión conjunta de Facebook Live y YouTube para complacer a nuestros internautas, a quienes poco a poco se han venido a sumar a nuestro programa con su generosísima sintonía. Zoom al día comienza a partir de este momento por la fanpage de Primera Plana. Ustedes pueden conectarse con nosotros. Recordarles, como siempre, que sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias son bienvenidas a través de nuestra interacción. A nombre de José Antonio Sánchez y que les habla Fabricio Vela, les damos la más cordial bienvenida a este jueves 30 de abril del 2020, el último día del cuarto mes de este año, antesala del Día del Trabajo, antesala de un feriado obligatorio en el Ecuador. Flaco querido, bienvenido. Hola Fabricio, muy buenas tardes a todos los amigos internautas que a esta hora de la tarde ya empiezan a sumarse a esta transmisión. Muy agradecidos con su sintonía, sus opiniones que cada vez son más abundantes y nos encanta, Fabricio y a mí, el hecho de que ustedes puedan interactuar con nosotros. No siempre podemos leer absolutamente todas las preguntas que ustedes quieren trasladar a nuestros invitados, básicamente por seguir una línea en la entrevista, pero tengan la seguridad que siempre las estamos leyendo y de alguna forma siempre intentamos involucrarlas en el diálogo que mantenemos con nuestros invitados. Fabricio, el día de hoy, pues algunas cosas importantes, algunos cambios, ya los vamos a ir analizando poco a poco, algunos cambios a propósito de las ruedas de prensa habituales que nos tenía acostumbrado el gobierno de mañana, antes era mañana y tarde, después lo dejaron solo en la mañana, al parecer van a haber algunos cambios. Eso por un lado. Y segundo, muy expectantes con lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Hoy, yo no sé si usted se deja llevar por la numerología, ¿no? Hoy día la sesión en la Asamblea Nacional es la número 666. Dimos cuenta de aquello, ¿no? Para los que leen la Biblia, para los supersticiosos, para los que les gustan las películas de la profecía, me refiero a la profecía, a la saga que empieza con aquella película de los años 70 con Gregory Peck, una película que se convirtió en un clásico del cine de terror a nivel mundial. Bueno, la profecía habla justamente del anticristo y de la numerología, ¿no? El 666. La sesión del día de hoy en la Asamblea Nacional, José Antonio, es la 666, en la que se va a debatir. De hecho, la sesión ya se instaló, pero está en el proceso de lectura del informe para primer debate. Digo, va a ser el primer debate del proyecto de ley de apoyo humanitario que tanta polémica ha generado. Y claro, esta sesión 666 puede develar de alguna manera el camino que va a seguir la legislatura para el trámite de esta iniciativa. Algunos, yo no sé, yo soy escéptico de esa clase de cosas, pero digamos, la gente advierte, ¿no? Advierte y ojalá no se cocine, digamos, algo, digamos, que esté relacionado a esos números, ¿no? Que de alguna forma no son al menos todas aquellas personas que creen en el tema de la numerología podrían decir que quizás no va a salir un buen producto de ahí. Pero bueno, vamos a esperar y vamos a ser positivos. He visto, yo no sé por dónde quieres arrancar. Yo lo que te propongo es arranquemos con los temas asociados a la emergencia sanitaria, porque además vamos a tener una entrevista el día de hoy con César Díaz. Él es el secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Póngale mucho ojo. El secretario de Seguridad es el delegado del alcalde Jorge Yunda ante el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. Obviamente el COE cantonal lo encabeza, el COE metropolitano lo encabeza el alcalde Yunda, pero claro, él delega, ante la ausencia del alcalde, delega su accionar, en este caso al secretario de Seguridad. Digo, póngale ojo a esta entrevista, porque va a ser importante conocer cómo se está proyectando Quito de cara al cambio de fase de aislamiento a la de distanciamiento el próximo lunes 4 de mayo. A mí al menos, y lo he venido diciendo a lo largo de esta semana, José Antonio, amigos y amigas, me queda clarísimo y creo que no hay ninguna duda que Quito se va a mantener al menos por 4 semanas más en esta fase de restricción tal cual
se viene aplicando desde el pasado 17 de marzo. Decirles además que el día de hoy estamos llegando al día 44, hoy 44 días, la jornada 44 de aislamiento, el día 45 desde que el presidente de la República declaró estado de excepción. Así que yo planteo justamente hablar sobre el tema de la emergencia, luego nos enlazaremos con César Díaz para abundar en detalles de hacia dónde se proyecta Quito y después de eso dejaremos de lado los temas de la emergencia y empezaremos a hablar un poquito de los temas políticos, jugar con lo que podría pasar en la Asamblea Legislativa a partir del día de hoy. ¿Qué te parece? Sí, está bien, no hay ningún problema. Empecemos, yo no sé si quieres revisar los datos, porque en la infografía de hoy hay un particular, han incluido un dato adicional. No sé si lo tienes tú a la mano. A ver, déjame ver si lo tengo a la mano por acá. A ver, vamos a ver quién gana. Sí. Tengo la infografía oficial. Esa es la infografía que yo tengo. No la de primera plana. No, claro, la infografía oficial. Ahí está. Aquí está. ¿La tienes? Sí, sí. Ya la pusiste. Ya me ganaste. O sea, te gané. Está bien, estás ágil el día de hoy. Esto es rápido. Vivaracho, diría alguien, ¿eh? Vivaracho. Yo he quedado medio golpeado, te estaba comentando extra transmisión, de que el día de hoy, por primera vez luego de 7 semanas, subí a Quito, y claro, fue desolador ver a una ciudad parada, con los establecimientos cerrados. Me dio pena, ¿no? Porque, digamos, las ciudades en el Ecuador se caracterizan por gente que va y viene, que está produciendo, que están en las tiendas, que están vendiendo, que están, en fin, sí da bastante pena la imagen que hoy, no solamente Quito, sino muchas ciudades del país y del mundo que se encuentran justamente atravesando esta situación. He visto vehículos, casi todos, digamos con el último número 78, es decir, les correspondía circular. Algunos otros que no lo eran, supongo que tenían salvoconducto y podían transitar respecto a algún tipo de trabajo en el tema de la producción. Vamos. Claro, oye, pero ¿te golpeó el haber venido a Quito o no? Sí, la imagen, y eso que no interactué, digamos, tuve que hacer 3 gestiones, las hice de manera muy rápida y regresé a mi casa, pero la imagen sí fue desoladora, ¿no? Al menos en el lugar donde estuve, me llamó mucho la atención, por ejemplo, para bien, al menos de lo que vi, ¿no? Porque no he estado ni al sur de la ciudad ni al norte de la ciudad, me he movido entre las Naciones Unidas y la Avenida Colón, entre la Amazonas y la González Suárez, más o menos, ¿no? Es en ese cuadrante. Y lo que he podido observar, por ejemplo, la gente que estaba en la calle con sus mascarillas, sus guantes, en un 95%. Sí, de acuerdo. He visto vehículos respetar el tema de velocidades. He visto agentes metropolitanos de tránsito y policías en ciertos puntos de la ciudad haciendo sus controles respectivos. He visto una ciudad respetuosa en términos generales, y eso es halagador, ¿no? He visto gente en camiones que se han ido moviendo, subiendo sus mercaderías para llevarlas de un lugar a otro. A los motociclistas, que son los que de alguna forma el día de hoy están abasteciendo a los hogares, llevando uno que otros productos, a la gente que vende el agua, que vende el gas, con sus protecciones. No he visto, por ejemplo, a personas ahí conversando en la esquina, por ejemplo, ¿no? Sino respetando el tema del distanciamiento, saliendo a comprar, y regresaban con su funda y se metían a sus casas, a sus edificios. Déjame salirme un ratito de esto, simplemente para complementar tu comentario, porque me parece importante lo que tú estás señalando, porque claro, tú te encontraste con un panorama. Yo todos los días salgo de mi casa a las 5:30 de la mañana a la radio, créanme, con todas las medidas de seguridad procuro hacerlo, incluso con un traje de bioprotección. Trato de tomar las medidas de seguridad. Debo decir que sí me da temor, me da miedo. Hago lo posible, quiero estar en el programa, debo estar en el programa además. No lo puedo hacer el programa de radio desde la casa por un tema técnico,
porque si lo hago desde la casa solamente sería digital y no podría sacarlo por radio. Es un tema técnico, pero bueno, con las debidas precauciones me traslado y regreso. Es decir, trato de terminar el programa y regresar lo antes posible. Por ahí O a sea que veces... 9:30 estás en tu casa. Exagerando 10 de la mañana. El tema es que yo sí me encuentro con un tráfico impresionante en algunos espacios. Mucha gente en la calle, el parqueadero del CCI repleto de vehículos, hay filas, por ejemplo, frente al CCI hay un banco, hay una agencia bancaria de uno de los bancos más grandes del país, y yo me encuentro con una cola que llega casi hasta la puerta del centro comercial Caracol. De verdad, me llama la atención eso. Hay, por ejemplo, tramos de la avenida Amazonas en donde se nota tráfico, o sea, yo no encuentro una ciudad desolada. Debo decir, y ahí suscribo lo que tú acabas de señalar, la mayor parte de gente que yo veo está con mascarillas, no todos con guantes, está con mascarillas. Uno llega a las esquinas y se encuentra con la escena típica de gente muy humilde, con una mascarilla ahí tratando de salvaguardar su seguridad, pero vendiendo caramelos, vendiendo chupetes, tratando de limpiar los parabrisas de los vehículos o pidiendo simplemente una moneda para poder comprar un pan. Es una escena totalmente deprimente. A mí en lo personal, créeme, me deprime eso. Y por más solidario que pueda ser, hoy tienes el miedo de abrir la ventana y dar la moneda. Exacto. Acabas de decir lo que justamente a mí me pasa. No sé si les pasa a los internautas, aquellos que probablemente han salido. Y sí, yo suscribo lo que dice Mónica Tinoco. Hola, Mónica, gracias por escribirnos. Mónica también, que ha sido oyente nuestra en la mañana, dice, es sectorial, yo veo como mercado la ciudad. Mónica me ha enviado en algunas ocasiones fotografías de lo que pasa en el sur de la capital. Hoy, por ejemplo, también recibí fotografías sobre la avenida Occidental, igualmente un tráfico muy complejo. Edison Mayorga, que además ya nos bautiza, ¿no? Nos dice Zoom Tertulios. Muy bien, Edison. Edison también siempre tiene la gentileza de interactuar conmigo en el programa de radio. Gracias, Edison. Siempre le leo, no siempre puedo contestarle o transmitir sus mensajes en la mañana, pero siempre le leo. Qué bueno que esté conectado. Me dice, la verdad es que a ratos me choca cuando dicen que la ciudad estaba desolada, pero yo veo autos todos los días por mi casa. El otro día me mandó unas fotografías, por ejemplo, de la casa de él, ¿no? Desde la zona de la casa de él. Digamos, eso que está pasando, pero sí establezco una diferencia sustancial, José Antonio, de lo que pasa en Quito. Y mira, sobre lo que nosotros vemos en Quito, hacemos una crítica, tratamos de matizar esa crítica, pero lo de Quito está impresionantemente más lejos de lo que pasa en Guayaquil. Yo, lo de Guayaquil... ¿Has visto las imágenes de la metrovía? Sí, no comprendo. Yo no comprendo. O sea, no sé si tú me puedes explicar a mí, yo no entiendo lo que pasa en Guayaquil. O sea, en Guayaquil es un día común y corriente, con buses de la metrovía atestados de gente, la gente que no respete el distanciamiento, y estamos hablando de la ciudad que es el epicentro de la pandemia. Yo no lo comprendo. Claro, y adicionalmente, pero lo que pasa es que lo conversábamos el otro día a propósito de unas imágenes que puse de la señora alcaldesa, Cintia Viteri, interactuando, no respetando el distanciamiento, sin guantes, la gente con la cual estaba interactuando no tenía mascarillas. Entonces, cuando la autoridad, digamos, y su equipo de comunicación, que es lo más grave, registra, bueno, no importa que lo registre ya, pero que le comparta a los... Hay 2 chats en Guayaquil. O sea, el uno ha quedado tan corto que creo que son 240 personas máximo que pueden estar en un chat. Y hay más. Han abierto otro de 240 personas. Entonces son cerca de 500 personas que están relacionadas con medios de comunicación que tienen acceso a esa fotografía. Y claro, lo raro es que nadie les llame la atención sobre ese particular, ¿no? Porque cuando tú transmites o publicas una fotografía de eso, hay un mensaje, digamos, implícito en la fotografía. Si tú haces digamos, un ligero análisis semiótico de la fotografía, te está diciendo que la autoridad le vale 3 pepinos, pues, las disposiciones y las recomendaciones para evitar los contagios. Y si la máxima autoridad de una ciudad te está admitiendo ese mensaje, ¿cómo tú le dices a un ciudadano de a pie, oiga, respete? O sea, ¿con qué calidad moral? Claro. Lo que vimos ayer, lo que mostramos ayer de la alcaldesa, ¿no? Esas imágenes te decía, sí. Hoy, por ejemplo, lo del secretario de gabinete. Creo que tú me enviaste esas fotografías ¿Cuáles?
las del... Yo te envié también. Sí. Por ejemplo, mira, el día de hoy también pasaron, la Secretaría de Comunicación pasé unas imágenes de la visita del secretario Roldán hacia, bueno, estaban en la campaña de la entrega de provisiones y todo lo demás, en un video y en unas fotografías que nos enviaron. Las quiero compartir con ustedes. Espérense un segundo. ¿Qué tiene de ahí las fotos? Esta la pusimos ya en el chat de nosotros. Claro, entonces también me llamaba la atención de que, bueno, de esto hay que conversar, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, hermano, es que si la autoridad no predica con el ejemplo, es muy difícil que el resto de la comunidad pueda adoptar las mismas actitudes. Mira tú, tienes ahí al funcionario que está haciendo su trabajo en el territorio. ¿Lo tienes con mascarilla? ¿Lo tienes solamente en camisa? Tienes más atrás a una persona que está con traje de bioseguridad, exacto, donde está el cursor, con traje de bioseguridad. Sin embargo, al doctor Roldán lo tienes vestido con ropa casual, sin guantes, con la camisa remangada, cuando resulta que los especialistas, los médicos, te dicen que tienes que, en lo posible, salir con una camisa manga larga, ya si no tienes equipo de bioseguridad. La señora que se acerca está con guantes y la autoridad no está con guantes. Claro, aquí hay otra fotografía Entonces, que te la voy a onda poner mismo, también. Mira, la camisa totalmente arremangada. Y los médicos, los especialistas, los epidemiólogos nos recomiendan a los ciudadanos que cuando salgamos lo hagamos con una chompa o lo hagamos con una camisa manga larga o con una camiseta manga larga. Claro, pero también, digamos, para ser abogado del diablo, cuando el funcionario sale con traje de bioseguridad y con mascarilla y gorro y guantes, dicen, claro, ustedes nomás se protegen y al pueblo no. Sí, o sea, nunca estamos conformes, hay funcionarios que se han contagiado, pues, José Antonio. Tenemos 18 alcaldes. Mira tú, 18 alcaldes contagiados. De 221. 18 alcaldes contagiados, un vicealcalde fallecido. Tienes al exministro de Trabajo, Andrés Madero, contagiado con COVID. Tienes al renunciante presidente del Consejo Directivo de IES, Paul Granda, contagiado con COVID. Supuestamente había una presunción de que la entonces ministra de Salud, Caterina Andramuño, estaba contagiada y que estaba sometida a pruebas y que por eso no aparecía durante algunos días a nivel público. La autoridad tiene que protegerse. Tiene que protegerse por su propia condición de autoridad, porque va recorriendo. Esta es la imagen más cruda, más fuerte. O sea, ¿no? ¿Cómo tú puedes pedir a la gente que no se amontone en la metrovía en Guayaquil? Si aquí tienes a la gente amontonada en torno a la alcaldesa y la alcaldesa tampoco toma las medidas de seguridad. O sea, es imposible. La autoridad tiene que dar ejemplo. Tiene que dar ejemplo. Las cosas se predican con el ejemplo. Para nosotros, los ecuatorianos, esto es nuevo. Esto es nuevo para todos, para todos. Y tenemos, como es nuevo, tenemos temores muy normales sobre lo que nos podría eventualmente pasar. ¿Ya? O sea, hay que tener un poco de cuidado. Y además, no crean que si ya les dio COVID van a ser inmunes. Hoy leía que el jugador argentino Paulo Dybala, delantero de la Juventus de Turín, ha sido por cuarta vez diagnosticado con COVID en Italia. ¿Qué tal? Entonces, el caso de Dybala es un caso de estudio, pero aquí se lo toma a broma por parte de algunos. Claro. Yo sí creo que la autoridad tiene que predicar con el ejemplo. Perdóname. Es como cuando, por ejemplo, el periodista dice determinadas cosas, el periodista también tiene que predicar con el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? El uso adecuado de la palabra. El rigor, la seriedad, la responsabilidad, la frontalidad, la criticidad, sin que eso signifique faltar el respeto a la autoridad, porque yo no creo en esa clase de hacer periodismo. O sea, uno tiene que practicar lo que predica. En este caso, la autoridad, si nos manda a los ciudadanos a que utilicemos guantes, a que utilicemos mascarilla, hay zonas en las cuales inclusive la gente anda con visor para taparse los ojos, porque son zonas de riesgo, en los hospitales, por ejemplo, y la autoridad te anda así, solamente con la mascarilla, pero te anda con la camisa remangada o con la blusa remangada, recorriendo en un jeep la ciudad, que es el epicentro de la pandemia.
¿De qué estamos hablando? Entonces, Oye, que no les sorprenda ver todo ese desaguisado en las unidades de la Metrovía en Guayaquil. Que por cierto, José Antonio, yo no sé si tú tienes claro, ¿por qué están circulando tantos buses de la Metrovía? Yo no lo tengo claro. bueno, primero tienes que entender que Guayaquil es, digamos, es más grande que Quito, ¿no? Y hay gente que obviamente, no sé, le están de alguna forma garantizando su medio de transporte. Pero claro, porque, a ver, cuando tú haces el análisis de afuera dices, no debería existir transporte público. No debería. Y si debería, pues tendría que tener unas medidas de seguridad sanitaria increíbles, pues, ¿no? Sí, por supuesto. Pero eso no está pasando. Y tú ves eso atestado de gente, ¿no? Lleno de personas. Mira, por ejemplo, lo que Antonio San nos escribe. Dice, yo vivo sobre la avenida Eloy Alfaro y puedo afirmar que desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde observo un tráfico que es del 50% de un día normal. Después de las 2, el tráfico se reduce un 10%. La restricción vehicular nunca se ha respetado. Esa es la verdad. Hoy, por cierto, voy a hacer una infidencia. Me escribió mi hermano. Mi hermano me dice, oye, eso de los salvoconductos es una farsa. Le digo, ¿por qué? Resulta que mi cuñada, la esposa de mi hermano, tenía que sacar un salvoconducto para trasladarse a la Universidad de las Fuerzas Armadas, porque mi hermano vive en el Valle, para trasladarse a la ESPE. En 2 patadas sacó el salvoconducto. O sea, sin ningún tipo de control. Yo no entiendo. Sin ningún tipo, dices tú, De restricción. de restricción. Claro. Claro. O sea, digo, cualquier persona seguramente puede poner que va a la cita del médico. ¿Cómo compruebas que vas a la cita del médico? ¿Cómo se comprueba el momento que se emite el salvoconducto? Ahora, lo que habría lo que habría que ver también es que si tú sacas y dices que vas a la cita del médico y al día siguiente quieres volver a sacar, Ya no se puede. ya no se puede, pues. Pero resulta que el día que sacaste para decir que vas al médico, resulta que no vas al médico. ¿Cómo te comprueban que vas al médico? Claro. A no ser de que te detengan, pero eso ya es muy difícil porque puedes decir que el médico estás en la ruta Claro. de su consulta, ¿no? Oye, antes de mostrar el mapa, porque íbamos a mostrar el mapa, gracias a Fabián Córdoba, escribe desde Ambato, desde el Sindicato de Trabajadores, Solidaridad de la Universidad Técnica de Ambato, desde mi ciudad, la UTA, que es la Universidad Técnica de Ambato. En un país que enfrenta la pandemia, dice, es crítico con el gobierno, la tarea del pueblo es cuidarnos. Y es verdad, la tarea del pueblo es cuidarse. Depende de nosotros y lo hemos señalado en varias ocasiones. Creo que en estas semanas hemos abundado, inclusive en nuestro comentario, hemos procurado marcar, digamos, distancia entre las necesidades que tienen muchos ecuatorianos de tener por lo menos $1 para poder comprar un pan y llevar a su mesa porque no tienen trabajo estable, con aquellos que probablemente sí pueden quedarse en casa, pero resulta que van y llenan los parqueaderos de los centros comerciales, cosa que no lo comprendo. Yo, Sí, pero, de verdad, no lo entiendo. Mira, una de las internautas decía hace un momentito que es un tema también de sectores, ¿no? Sí. Sectorizado. Y yo escuchaba el otro día a Fernando Carrión, quien es asesor del alcalde en temas de planificación, y decía algo que me parece absolutamente coherente, ¿no? El tema de desconcentrar muchas de las actividades que hay en Quito. Entonces tú tienes, por ejemplo, el sector bancario, donde tú haces referencia que estaba a full, ¿no? Y claro, tú tienes todo ese sector, seguramente tiene índices de contagio mucho más elevados que algunos otros lugares que seguramente no tienen ni mercados, ni hospitales, ni centros comerciales, ni supermercados, ni sector financiero. Pero eso es un tema ya de planificación del Estado. Claro, las ciudades no han sido planificadas pensando en una pandemia, pues, ¿no? Así es. Me volvieron a enviar, gracias, ingeniera, me volvieron a enviar una fotografía. A ver, voy a enseñar esta fotografía. Permíteme, José Antonio, creo que es importante ¿La fotografía de enseñarla. la doctora? No. Ah, ok. La ingeniera tiene la gentileza de enviarme esta fotografía y la vamos a compartir con nuestra amable audiencia. De esta mañana. Esta mañana sobre la Avenida Occidental.
Dame una explicación sobre esa fila. O sea, explíquenme, por favor. O sea, tal vez yo soy el equivocado. Tal vez yo soy. De norte a sur, ¿no es cierto? Casi llegando. Es de norte a sur. Claro. Esto es pasando el bosque. Pasando el bosque. Sí. Esto es a la altura de Colinas del Pichincha. Sí. ¿Ah? Que alguien me diga si yo estoy equivocado. No soy el dueño de la verdad, no pretendo serlo. Pero vean lo que pasa en Quito. ¿A qué hora habrá sido esta? Esto, 9 de la mañana. 9 de la mañana. Me enviaron esa fotografía. Acá, por ejemplo, Miguel Ángel Hidalgo dice: les comento que hoy por el número de mi placa pude salir y hubo el tráfico normal de todo el trayecto desde la Villaflor hasta pasar los túneles. Solo faltaban los buses de transporte urbano y era un día normal de tráfico en Quito. Nos escriben y nos dicen los internautas. Bueno, yo les estoy narrando mi apreciación en el lugar donde yo fui. Claro, yo subí un cuarto para las 11 de la mañana, ¿no? No vi exceso de vehículos donde yo me desplacé. No vi esas imágenes, por ejemplo. Pero tampoco estoy diciendo que no existan, porque siempre recibimos las fotografías por diferentes medios. Por diferentes vías, claro. Y sobre todo lo que es la Simón Bolívar, la Avenida Occidental, se ve llenas de vehículos. Claro. Pero bueno. A ver, vamos avanzando. Tú querías referir la infografía que fue presentada el día de hoy. Te la voy a compartir de nuevo, Flaco. Gracias. Ya tenemos una muy interesante interacción con nuestros oyentes. La visualización aquí en Zoom al día por primera plana. A ver, ahí tienes la infografía. ¿Con qué te encontraste, José Antonio? Yo escuché a la ministra Romo que dijo que el día de hoy, o a partir de hoy, iban a integrar un nuevo dato. Lo estaba escuchando por radio, ¿no? Porque justamente me cogió manejando hoy día. Casos descartados, casos confirmados, personas fallecidas, casos con alta hospitalaria, pacientes. Había una especie de nota, dijo. La nota técnica, eso. Lee la nota técnica que está en la parte de abajo del listado de las provincias. Ahí dice nota técnica. ¿Le ves? Sí, en relación a variaciones en casos confirmados, es necesario señalar que los casos pueden recalificarse conforme a la definición de cada caso. ¿Sabes por qué ponen esa nota técnica? Las autoridades explicaron que por eso hay provincias en las cuales el número de contagiados ha descendido o ha variado a la baja en el curso de los últimos días. Recuerda tú que desde el viernes hay una polémica por los datos. Esa polémica se agudizó el día lunes. El día martes, algunos colegas refirieron, al igual que el miércoles, que las cifras no eran consistentes porque inclusive había variado el número de contagiados del día anterior al día siguiente. Y por eso esa nota técnica, que no tengo una referencia lo suficientemente clara sobre cómo se ha dado esa reclasificación a la cual se refieren las autoridades. Pero este es un tema que hoy evidentemente fue parte de la información presentada por parte de las autoridades. ¿Y tú tienes por casualidad la infografía del día de ayer? A ver, déjame ver. Quiero comparar un dato respecto a las pruebas tomadas, tanto de PCR como de... La infografía de ayer. Aquí rápida, sí. Aquí la tengo. Ya te la comparto en este momento. La de ayer. Ayer fue 29, ¿correcto? Aquí tenemos la infografía del día de ayer. Tenemos ya el invitado. Ahí la tienes. Partida, ¿sí? Ahí la tienes. ¿Tienes la infografía de ayer? No hay la nota técnica que aparece el día de hoy. Ahí, en el día de ayer. ¿Qué quieres comparar del día de ayer? Quería ver la cantidad de pruebas adicionales que se vienen haciendo día a día, ¿no? Entonces tú tienes más o menos unas 1.800 pruebas de un día a otro. Ayer tenía 67.273 y hoy día 69.054. Esto entre pruebas PCR y pruebas rápidas, 2.000 pruebas. Habría que ver, si me voy a tomar la molestia de hacer el ejercicio hacia atrás en la última semana para ver cómo ha ido evolucionando la cantidad de pruebas que se vienen haciendo, porque, digamos, una de las mejores estrategias para ir controlando, si se quiere, a los nuevos casos es justamente la toma de pruebas, ¿no? Claro. A ver, antes de que comencemos con la entrevista, rápidamente voy a referir un par de cosas que dijo el día de hoy la ministra. Tengo el invitado.
¿Lo hacemos Ok, pasar de una vez? hágalo pasar para saludarlo. Mientras tanto, yo rápidamente refiero algunos de los detalles que se mencionaron el día de hoy para conocimiento de nuestro público. A ver, a partir de la próxima semana, el gobierno ya no va a emitir cadenas diarias nacionales. Hago una mirada retrospectiva y me voy hasta el día 17 de marzo, el día después de que el presidente de la República decretó el estado de excepción, el día que comenzó el aislamiento domiciliario. Recordarán ustedes que la costumbre era tener dos cadenas diarias, una a las 11 y una a las 5, para que nos presenten el informe estadístico sobre los casos de coronavirus COVID-19 en el Ecuador, las cifras que maneja el gobierno. Posteriormente, se decidió eliminar el informe de la tarde y manejar un solo informe diario, el informe de las 11 de la mañana. Este fin de semana no hubo informe porque se aseguró que las cifras iban a ser materia de una actualización o de un condensamiento en un nuevo software por parte del Ministerio de Salud. Entonces no tuvimos cifras este fin de semana. Esta semana hemos tenido justamente la presentación de cifras a las 11 de la mañana y a partir de la próxima semana el gobierno ya no va a presentar todos los días, lo hará 3 veces por semana en las tardes, los lunes, los miércoles y los viernes. Eso es lo que ha informado la ministra de Gobierno. La ministra de Gobierno también el día de hoy ha anunciado que desde el lunes 4 de mayo van a reanudarse las obras de construcción, las obras hospitalarias, la construcción de obras hospitalarias en varias provincias del país, independientemente de los planes piloto que se ha manejado con el sector de la construcción. Señala, por ejemplo, que hay ciudades en las cuales las obras hospitalarias tienen un gran avance del 90, del 95%, se va a retomar esas obras, que hasta el momento se han calificado 100 proyectos del sector de la construcción para participar de los planes piloto y que puedan iniciar el restablecimiento parcial de las actividades a partir de la próxima semana. Y por otra parte, al menos hasta el reporte de este mediodía, ningún COE cantonal había confirmado si efectivamente va a asumir el semáforo rojo, el semáforo amarillo, el semáforo en verde. Se descarta, al menos por ahora, que algún municipio acceda al semáforo verde. Eso todavía está en suspenso. Sí se confirma que habrá municipalidades que van a pasar al semáforo amarillo. Todavía la ministra no ha develado cuáles. Se está esperando justamente la notificación oficial por parte de los COEs cantonales. Así que eso es un poquito en buen romance lo que pasó el día de hoy. Y dentro de lo que pasó el día de hoy, José Antonio, amigos y amigas, ya ha ratificado que los comités de operaciones de emergencia cantonales, la única atribución distinta que van a tener es la fijación del semáforo. La ministra insistió ayer, lo ha ratificado el día de hoy, el gobierno no ha cedido competencias a los gobiernos locales respecto de lo que se ha venido manejando. Se asegura que el gobierno va a seguir manejando las competencias de salud, de seguridad, etcétera, y que serán los municipios a través de los COEs cantonales los que se encarguen de aquello. Importante conocer, José Antonio. Sí, dale. Y esto básicamente para que no exista un cruce de decisiones, ni que se puedan interpretar algunas decisiones de los diferentes GATS como un desacato, si es que la autoridad nacional emite una decisión y el GAT cree que esa decisión no es la adecuada en ese momento para su cantón. Claro, en función de aquello, nos hemos enlazado a esta hora con César Díaz. Él es el secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito y por delegación del alcalde, ante la ausencia del alcalde Yunda, César Díaz encabeza el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano. ¿Cómo está usted, señor secretario? Bienvenido a este humilde espacio interactivo y digital. ¿Ah? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes a toda la ciudadanía en general que nos está escuchando. Muy bien, gracias y complacido de estar con ustedes en este espacio informativo para comunicar a la ciudadanía todas las actividades que se están realizando desde la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Igualmente, la representación que esta Secretaría hace en el COE Metropolitano, encabezado pues por delegación del señor alcalde en mi persona como presidente del COE Metropolitano. Oiga, le hago una pregunta. ¿Está activada su cámara o es una fotografía o está congelada? O tiene una habilidad para quedarse quieto y poder hablar sin mover los labios. Ah, porque no. Está activada. Active la cámara. No le veo. Está activada mi cámara. O sea, le veo su fotografía. No sé si es su fotografía, congelada. pero está congelada. Yo no sé si está activada la cámara. El audio está perfecto, ¿ah?
pero a nivel de imagen le veo congelada la toma, por eso le Ahí preguntaba. estamos, Ahí está, Ah, se ha quedado congelado. ahí está. Sí, Muy bien, no. ahora sí estamos. A ver, el COE Metropolitano ya formalizó una decisión del semáforo que se va a aplicar desde el lunes 4 de mayo o todavía no lo hace, señor secretario. Nosotros en este momento permanecemos con las condiciones que actualmente están vigentes. Si bien es cierto, desde el gobierno nacional se promovió una cadena nacional informativa referente a las nuevas medidas. Nosotros estamos a la espera de un documento oficial que nos permita desarrollar y planificar las nuevas actividades dentro del Distrito Metropolitano de Quito, pero con un documento oficial. Hasta el momento nosotros en el COE no hemos recibido absolutamente ningún documento, ni se ha promulgado desde el gobierno central, ni del COE nacional, ningún documento. Por eso es que nosotros en los operativos hasta el día de hoy seguimos con las mismas condiciones que hemos venido trabajando, con la suspensión de las LOAES, con el toque de queda de las 2 a 5 de la mañana y todas las restricciones con las que se han venido trabajando. Actualmente no hemos nosotros considerado, y una vez, igual el señor alcalde Yunda había manifestado en el Consejo Metropolitano, que se tomarán las medidas una vez que nosotros recibamos por escrito, ya desde el gobierno nacional o desde el COE nacional, cuáles son las competencias y cuáles son las nuevas reglas del juego con las cuales nosotros vamos a tener que, como distrito metropolitano, ajustar las condiciones y también promover nuestras iniciativas para llevar adelante esta coordinación que hace el COE nacional con los COEs cantonales. Secretario, ustedes le están devolviendo la misma dosis, ¿no es cierto? Porque la semana anterior, cuando el alcalde de Quito señaló algo similar, desde el COE le dijeron, vea, le recomendamos al señor alcalde que no nos informe vía Twitter, sino que nos mande el documento. Al día siguiente ya ustedes hicieron llegar el documento. Pero más allá de las formalidades que obviamente deben existir, porque se trata de instituciones formales, a veces los pedidos en una cadena no terminan siendo un pedido oficial o una comunicación oficial. Ustedes ya deben haber tomado ya una decisión respecto al tema, es decir, ya por los anuncios que ha hecho el alcalde Yunda, se debe entender de que la ciudad de Quito va, al momento que ustedes reciban la comunicación y ustedes devuelvan la respuesta, esa respuesta va a ir dirigida a que Quito se mantiene en semáforo en rojo. ¿Es cierto eso? Sí, nosotros justamente en la reunión que tuvimos del COE Metropolitano de fecha 28 de abril, ya nosotros exhortamos al COE Nacional que este periodo de aislamiento social no venza o no termine el 4 de mayo, sino que nosotros presentamos este exhorto el 28 de abril al COE Nacional para que vayamos retomando las actividades progresivamente a partir del 31 de mayo. Tuvimos la respuesta inmediata desde el gobierno nacional a través de la cadena y se le dio la competencia a los municipios. Nosotros estamos obviamente a la espera de este documento, pero también estamos preparados, porque esto de ganar el tiempo en cuanto a fortalecer este plan de acción de medidas preventivas va a hacer que nosotros continuemos planificando un posible retorno a las actividades cuando hayamos y estemos seguros bajo 3 variables que el señor alcalde planteó en el Consejo Metropolitano. Y lo que él planteó y dijo, el momento que el Distrito Metropolitano haya fortalecido el sistema de salud que garantice que progresivamente nosotros vayamos retomando las actividades normales en Quito y que de haber un rebrote de la pandemia, este sistema de salud fortalecido garantice que los ciudadanos puedan tener atención médica oportuna y que tengamos también
este sistema de salud que atienda todos los casos que se puedan presentar, podemos pensar en retomar. Segundo, Oiga, las pruebas. perdón, antes que se vaya al segundo punto, usted habla, o digamos la posición es que mientras no exista un sistema de salud fortalecido, no se va a dar paso a un semáforo amarillo. Esa es la posición, entiendo, ¿no es cierto? Una de las variables. Ok, Una de las variables. entre líneas yo puedo entonces pensar como ciudadano que eso no va a ocurrir en 30 días ni en 60 días. Nosotros ya empezamos a trabajar en esto. Nosotros ya habilitamos en el Parque Bicentenario, improvisamos ya 350 camas para personas que presenten resultados positivos y asintomáticos. Nosotros también estamos trabajando con el sistema de salud pública para la implementación de respiradores artificiales. Nosotros estamos trabajando y ya llegaron las primeras pruebas PCR para hacer un muestreo real en todo el distrito metropolitano de Quito que nos permita a nosotros y nos garantice que este retorno progresivo sea lo más seguro posible. ¿Tienen definido cómo van a distribuir esas 50,000 pruebas PCR que llegaron esta semana a Quito? Sí, en principio y la disposición del señor alcalde es ya iniciar muy posiblemente esta semana. ¿Por qué? Porque aparte de las pruebas que se compró, también se compraron las máquinas para hacer el análisis de estas pruebas. Estas máquinas están pasando por un proceso de calibración que en este fin de semana ya tenemos entendido, y así nos ha explicado el señor secretario de Salud, que ya las máquinas estarían calibradas y tendríamos todo el dispositivo como para iniciar este proceso de pruebas con todas aquellas entidades gubernamentales y municipales que hemos estado trabajando todo este tiempo en primera línea. ¿Con qué profesionales? ¿O lo van a hacer bajo el convenio que han firmado con la Universidad Central? Nosotros vamos a hacer con el convenio con la Universidad Central y con la Universidad Católica, que también tienen ya homologados sus equipos para este tipo de pruebas. Correcto, correcto. ¿Cuántas pruebas se tiene previsto hacer diariamente? Bueno, esto con mayor detalle dará pues explicación el señor secretario de Salud, pero lo que tenemos entendido que estos equipos podrían alcanzar hasta 300 pruebas diarias. Señor secretario, con lo que nos está diciendo, a ver, para entender bien, el COE cantonal no va a tener una reunión y no va a emitir una resolución donde diga Quito se declara en semáforo rojo hasta tal fecha. Eso no va a ocurrir. Va a ocurrir, Fabricio. ¿Cuándo va a ser? Estamos esperando el documento para nosotros. Bueno, ya hay una posición y Quito ya tiene una posición dentro de su COE metropolitano. Y en la, este posición es, nosotros... la posición, secretario Díaz, es mantener el aislamiento hasta el 31 de mayo. Esa es la posición. ¿O hay alguna variante en esa posición? La posición es mantener en este momento hasta el 31 de mayo, pero hay varias variables que nosotros podemos ir manejando y la dinámica diaria nos va dando a nosotros cuál es el nivel y el grado y el comportamiento social de la ciudadanía. Por ejemplo, yo le digo una cosa, si usted sale a la calle, por lo menos ya el 99% de los ciudadanos quiteños están con mascarilla. El 99% de los ciudadanos quiteños ya utilizan y hacen respetar el distanciamiento de ciudadano, de persona a persona. Eso nos da a nosotros la medida de que poco a poco ya la gente se va concientizando y ya está haciendo una estructura cultural de este plan de acción de medidas preventivas. Nosotros hicimos el último fin de semana una feria en el estadio del Aucas. La fila se extendió por más de 1,5 kilómetros, pero nos dio un gusto ver que la gente tomó 2 metros de distancia y por eso esa fila se extendió. Hay un orden ya. Entonces, esto de regresar progresivamente a las actividades no solamente depende de la autoridad, es una corresponsabilidad con los ciudadanos. Si nosotros como ciudadanos también ponemos de parte,
concientizamos del peligro de esta pandemia y tomamos todas las precauciones y prevenciones, primero del respeto a nuestra vida y segundo del respeto a la vida de los demás, vamos a pensar que esto se puede ir acelerando progresivamente de regresar a las actividades casi normales del distrito metropolitano. Acá tengo una pregunta que nos envía un internauta, señor secretario. Nos dice Clara Alvarado, le traslado esta pregunta a nuestro invitado César Díaz, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Dice, hoy Ecuavisa reportó que se habían registrado al menos 5 fallecimientos en casas y presumían que podría ser COVID. Hace unos días una mujer mayor falleció en una calle al sur de Quito cuando caminaba para buscar atención médica. ¿Qué sabe el señor secretario de Seguridad sobre este tema? Nosotros, estimado Fabricio, tenemos ya planificado a través de un protocolo y quien está al frente de todo este proceso es la empresa Engirs, es la empresa municipal de Engirs. Ellos están con todo el protocolo de la recolección, el transporte y la disposición y manejo de cadáveres. Sí. El caso que usted menciona es cierto, el caso se dio en la calle Marta Bucarán, al sur de Quito, y la persona presumiblemente murió de COVID-19, pero no pasa como en otros lugares en donde los cuerpos permanecen ahí todo el tiempo. Nosotros, la demora que tuvimos entre que nos comuniquen y entre intervenir fue aproximadamente de 2 horas a 2 horas y media. Asistimos al lugar. Eso es lo que yo estoy manifestando. Si no logramos fortalecer un sistema de salud, va a pasarnos lo que pasó. Si irresponsablemente tomamos una decisión antes de cumplir con estas variables de control responsable como para convocar ya a un regreso a las actividades normales de Quito. Ustedes han hecho una evaluación, señor secretario, sobre, por ejemplo, la efectividad de algunas medidas, el ingreso a los mercados, el cierre de algunos mercados que fue resuelto por la autoridad municipal, el ingreso con la cédula, la decisión de colocar en algunos centros de abasto para el ingreso estos arcos para la desinfección de las personas antes de su ingreso a los mercados. ¿Han evaluado, digamos, la efectividad de estas medidas? Si es que vale la pena mantenerlas, si es que amerita relajarlas un poco o radicalizarlas un poco, señor secretario. Nosotros estamos siempre evaluando en lo posible a diario. Vamos y caminamos de la mano con todas las instituciones del municipio como Secretaría de Seguridad. En este caso, nosotros tenemos permanente contacto porque nos interesa como Secretaría de Seguridad, es en donde hay aglomeración. Donde hay aglomeración, hay facilidad de propagación y este sitio se vuelve inseguro. Entonces vamos y hemos identificado como Secretaría de Seguridad los puntos de entrada a la ciudad y los mercados, que en este momento Quito tiene un sistema de mercados, ferias y plataformas en un número de 56 infraestructuras. Al momento están funcionando 19. Hemos tenido que cerrar porque no hemos dado oportunidad a la duda de continuemos, a lo mejor ya no hay más casos. No, ha sido radical. El día de ayer se presentó un caso positivo en Santa Clara, cerramos Santa Clara y esta infraestructura pasó a cuarentena. El día que se presentó en San Roque un caso, cerramos San Roque porque no vamos a dar lugar a la duda. Santa Clara y San Roque siguen cerrados. Santa Clara, San Roque, Iñaquito, Calderón, Las Cuadras están cerradas. Ahora, ¿cómo se está garantizando, señor secretario, el abastecimiento de alimentos para la ciudadanía que visitaba esos lugares, esas ferias y esos mercados? Sabemos, obviamente, que la decisión que están tomando es una decisión para justamente precautelar algún posible, digamos, una gran cantidad de contagios. Pero también es cierto que la ciudadanía va a necesitar abastecerse de productos. Estos productos, a lo mejor, si no lo encuentro en el mercado cerca a mi barrio, voy a tener que desplazarme a otro barrio y eso también podría ocasionar algún tipo de problema. Sí, nosotros en este momento le estamos cuidando al mercado mayorista como la joya de la corona. Estamos tomando todas las precauciones de caso del mercado mayorista y al mercado mayorista le hemos dado
la característica, como su nombre lo indica, mayorista. Allá solamente estamos permitiendo que ingresen los comerciantes mayoristas y las personas que tienen giros de negocio en los mercados que están abiertos de ferias y plataformas del Distrito Metropolitano, y también estamos poniendo bastante fuerza y preocupación en los vehículos que llegan para abastecer las tiendas del barrio. Esa es nuestra prioridad. En este momento es como José Antonio, usted dice, tenemos que fortalecer el sistema de tiendas del barrio a fin de que la ciudadanía no tenga que desplazarse mayores distancias o la ciudadanía llegue a un solo sitio donde se produzca esta aglomeración. Pero ¿qué es lo que nos está pasando también? Nos está pasando que lamentablemente estamos dejando de lado el principio de humanidad, de solidaridad, de que es el momento en esto de ayudarnos todos. Las tiendas del barrio, muchas tiendas de barrio, no digo todas, pero muchas tiendas del barrio están especulando los precios. Nos hemos encontrado con esta amarga y triste realidad que las tiendas, dándoles toda la facilidad por parte de la autoridad, están abusando en especulación e incremento de precios. Y ahora, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo para llegar a un equilibrio entre la oferta y la demanda? La semana pasada nosotros ya hicimos una feria en los exteriores del estadio del Aucas, donde gran parte de los ciudadanos del sur ya se aprovisionaron para toda la semana. En lo posible deseamos eso, pero vamos a volver a hacer. Entonces, ¿qué está pasando con las tiendas? Están ya regulando sus precios porque nosotros ya estamos llegando con estas ferias populares a los barrios de Quito. Ahora, secretario, perdón, Fabricio, ¿no será una buena idea, digamos, que el municipio saque una lista de precios para que la ciudadanía sepa a qué atenerse, digamos? Porque coincido con usted y mi otra pregunta justamente iba dirigida a eso. Es decir, si bien es cierto, hoy las tiendas del barrio que antes vendían, digamos, todo tipo de mercaderías, pero no tanto verduras y no tanto frutas, hoy han incluido dentro de las cosas que venden también verduras y frutas, lo cual está bien porque hace que la gente no se desplace a los grandes mercados y no pueda abastecerse en los barrios, y eso es, digamos, desde un punto de vista estratégico muy bueno. He visto, digamos, en el tema de control de precios me parece que es algo que está pendiente con operativos. Yo sé que no tienen una cantidad impresionante de gente para estar haciendo operativos por todos lados, pero, digamos, creo que eso es una parte fundamental, y quizás emitir una lista de precios oficiales o unos parámetros con un rango para que la gente gane, porque al final del día esta gente se levanta a 2 de la mañana, va al mercado mayorista, se hace el gasto, se pone, entre comillas, en peligro para ganar algo de dinero, y eso es absolutamente justo y destacable. Pero sí creo que debería haber una lista de precios para que de alguna forma la ciudadanía pueda ir controlando cuánto es lo que paga, y un número de teléfono para que se pueda hacer la denuncia correspondiente a las autoridades. Y el otro tema es, he visto una cantidad de vehículos que se paran en las calles llevando también frutas y verduras y se convierten en una especie de tiendas ambulantes. ¿Esto lo están permitiendo ustedes, digamos, bajo el argumento que es mejor que suceda eso a que la gente se desplace a los mercados? José Antonio, nosotros, en cuanto tiene que ver a la lista de precios, tenemos una estructura en la Agencia de Comercio de Quito, que es la que regula y administra estas 56 mercados, ferias y plataformas del Distrito Metropolitano de Quito. Ellos tienen una estructura en donde tienen sus jefes zonales de control, y aparte se tienen los administradores de mercado que están en permanente contacto con la gente. Nosotros, desde hace ya, antes de el 13 de marzo que hubo el decreto de emergencia, se les exigió a todos los comerciantes exhibir el listado de precios. Hemos venido trabajando de la mano con la señora intendenta intendenta de policía, que le hemos facilitado el trabajo porque ya los trabajadores tienen su lista de precios en los mercados y garantizamos eso, y la gente tiene acceso a esta lista de precios. Los que no tienen lista de precios, entonces es una omisión
y el coordinador sanciona al administrador de mercado por no exigir que se exhiban la lista de precios. Entonces, lo que yo quiero decir y explicar un poco más a detalle del funcionamiento de estos mercados y cómo nosotros los giros de negocio vamos administrando y vamos garantizando que los productos no se especulen en el mercado como en las tiendas. Hemos implementado de una señalética horizontal que nos permite ir controlando de mejor manera. Hemos implementado esta señalética de lista de precios y hemos incrementado otro tipo de controles que en los mercados, como usted decía, José Antonio, ha habido efectividad, han hecho algún tipo de análisis. El mercado San Roque tiene 3.000 comerciantes. 1.000 de ellos son comerciantes de giros de negocio que no son productos de primera necesidad. Existen ahí comerciantes de muebles, de ropa, que son un número de 1.000. Y 2.000 son comerciantes de productos de primera necesidad, de los cuales 1.400 son minoristas y 600 son mayoristas. Esta es la gran complejidad del mercado San Roque. Entonces, el éxito nuestro es el 13 de marzo, la semana pasada, por haberse producido un caso positivo de COVID, quiere decir que nosotros hemos tenido éxito en ese mercado y en los controles que se han implementado. Ese es al detalle que yo quería llegar y decirle que nosotros hemos actuado de manera responsable. Si bien es cierto, el mercado de Santa Clara presentó ayer y tuvimos que cerrar desde el 13 de marzo, recién ayer, porque se presentó un caso positivo. Y los vehículos, la otra pregunta que le hacía. Los vehículos que venden, digamos, en los barrios, ¿lo están permitiendo ustedes? No estamos permitiendo que los productos se vendan directamente desde las camionetas. ¿Por qué? Porque como había manifestado, nosotros estamos incentivando una actividad desde el punto de vista formal. Es decir, para luego de esto, que ojalá Dios quiera y sea en el menor tiempo posible, la aspiración es no tener comerciantes autónomos en las calles. La aspiración nuestra es formalizar a todos estos comerciantes y esta es la oportunidad que nosotros estamos viendo y estamos haciendo concientizar al comerciante que esté en la calle que rente un local, que venda, que les estamos dando la oportunidad en estos momentos de regularizarnos. Entonces, si nosotros vamos permitiendo o somos demasiado permisibles en que todavía se siga usando el espacio público para hacer este tipo de comercio que no presenta ninguna buena práctica de salud e higiene, nos estamos contradiciendo con lo que aspiramos a futuro. Tenemos ahí un poco de problemas en la comunicación. Ahora sí se nos quedó congelado. Objetivo que está. Señor secretario, no sé si puede ubicarse mejor, que a veces se nos queda usted congelado y no se le termina de escuchar. No sé si la computadora está cerca del router, del módem, o a lo mejor le está llamando a alguien. Papá le está llamando al alcalde y nosotros aquí. Póngale en modo avión para que no lo llamen. Si le Lo que pasa es que a veces sucede eso, ¿no? A veces sucede que te entran las llamadas y obviamente complica la comunicación, sobre todo cuando lo haces desde el teléfono celular. Ahí estamos, secretario. No sé si mejoró ahí la señal. Ahí sí. Mejoró, sí. Mucho mejor. Perfecto. Entonces, ustedes no están autorizando, pero obviamente tampoco lo están controlando, porque, digamos, yo el día de hoy, le contaba a Fabricio en la mañana, hice un pequeño recorrido, tuve que hacer unas gestiones, y por donde pasé me llamó mucho la atención el hecho de estas camionetas que venden, la gente se acerca, compra, les facilita, digamos, más allá de que no sean formales o sean formales, sí está ayudando a que la gente no se movilice a otros sectores. Comprendo
el hecho de que usted dice no puede auspiciar que las camionetas vayan a los barrios porque estarían en contra, obviamente, de las políticas establecidas por el municipio. Sí, y eso es esta forma coloquial que le puedo decir, José Antonio. Nosotros estamos dando las facilidades y estamos también aprovechando toda la infraestructura que Quito tiene, porque como repito, como secretario de Seguridad, hoy estamos dedicados a hablar de los mercados y del ingreso a Quito, porque esos son los centros de infección que nos preocupan. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos ofreciendo? A todos estos comerciantes autónomos les estamos ofreciendo infraestructura. José Antonio y Fabricio, yo estuve en un operativo desde las 4 de la mañana el día de hoy, como todo siempre, tratamos de evitar la represión, tratamos de evitar la retención de alimentos. Estuvimos ahí y es el factor sorpresa que a nosotros nos ayuda, y en los ejes longitudinales y el ejes transversales del Comité del Pueblo, nosotros nos tomamos, vayamos. Y a la gente, a la poca gente que insistía en vender a las calles, les decimos, miren, vamos a que vendan en el mercado. Tenemos un mercado con gradas eléctricas en ese sector. Tenemos un mercado con ascensores en ese sector. Tenemos un mercado con parqueaderos. Existen 550 plazas para que ustedes puedan entrar. Hoy por hoy hay 30 personas que ocupan esa infraestructura. Entonces la pregunta es, ¿por qué ustedes no quieren entrar a hacer negocio allá con todas las ventajas de hacer negocio? ¿Y sabe qué me contestan? Lo que me contestan es, lo que pasa es que si entramos, nos ganan otros vendedores en la calle y ya no van al mercado. Le digo, pero lo que nosotros estamos proponiendo es no más ventas en la calle. Si ustedes nos aceptan entrar, no vamos a permitir que hayan calle. Entonces, los comerciantes autónomos me hablan de que no haya autónomos porque eso es una competencia desleal, porque en la calle se vende más barato y se vende en más cantidad que en los mercados. Esa es la triste realidad con la que uno tiene que lidiar, pero nosotros tenemos la convicción, tenemos el firme propósito de recuperar el espacio público. Y hoy más que yo les hago y les digo a estas personas, nosotros no estamos en contra del derecho al trabajo, pero estamos ahora a favor del derecho a la vida. Si ustedes despejan el espacio público, y el espacio público son las veredas, y en las veredas de ustedes aquí en el Comité de Pueblo está tomado, y la gente no tiene por dónde caminar, existe más aglomeración, existe más facilidad de propagación. Yo necesito que el espacio público esté disponible para los ciudadanos, a fin de que guardemos este distanciamiento cuando ya retornemos progresivamente a las actividades. Esa es la responsabilidad con la que estamos nosotros actuando y con la que estamos pues de una manera firme y con mucha convicción de conciencia social, tratando de, inclusive ya personalizadamente con la gente, haciéndoles pues entrar en amor propio a la vida de ellos y a la vida y al respeto de estos ciudadanos. Yo le puedo asegurar, y con esto terminamos, señor secretario, que seguramente, si no todos, la mayoría de quienes nos están siguiendo van a estar de acuerdo en que quieren una ciudad con orden, una ciudad en la que se respete justamente el espacio público, en la que haya veredas en las cuales podamos transitar, en el que haya sitios donde nos podamos estacionar sin la presencia de los famosos dueños para estacionar, pero al mismo tiempo también la necesidad de buscar alternativas para esa gente que seguramente busca la forma de vender algún producto porque no tiene trabajo formal. Y también la actitud, que esto ha sido una crítica de siempre sobre la acción de los policías municipales, de los policías metropolitanos, de a veces quitarles los artículos o los productos que están vendiendo, llevárselos o simplemente tirarlos en la calle. Digamos, esas son también actitudes que creo yo hay que analizarlas, señor secretario. Sí, nosotros estamos tratando de llegar precisamente a una situación que le digo, Fabricio, nosotros antes de hacer un operativo, hablamos, pasamos, hacemos medidas disuasivas, les invitamos a salir, les concientizamos, nos dicen que sí, que ya no van a asistir, que ellos están conscientes de que no es una buena actividad la que están realizando, y a la vuelta de la esquina siguen.
Entonces, Fabricio, no nos queda desde el lado humano y lamentando que tenemos que actuar pegados a la ley, porque está en la ley el tema de la retención de los alimentos por el mal uso del espacio público. No nos queda de otra, porque ya hemos, antes de haber o de hacer esta acción, ya hemos pasado y ya hemos conversado 2, 3, 4 veces con ellos, y la verdad es un juego del gato y el ratón, y nosotros no tenemos el suficiente elemento humano, ni tampoco el tiempo y el distrito metropolitano, que es tan amplio, como para ponernos a jugar al gato y al ratón, y más aún en un estado de emergencia sanitaria. Nosotros Correcto. tenemos que actuar de esta forma por ahora, estimado Fabricio. Correcto, es un tema que está ahí para el debate. Secretario, gracias por el tiempo. Realmente ha sido muy interesante este diálogo para, digamos, poner en contexto lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en las próximas horas con Quito. Está claro que Quito se va a mantener en aislamiento hasta el 31 de mayo. El COE metropolitano está a punto de oficializar justamente esta decisión con todas las implicaciones que ello tiene. Gracias, señor secretario, por el tiempo. Que tenga buenas noches. Fabricio, José Antonio, les quiero agradecer muchísimo, pues, y como mensaje final, simplemente existen 3 condiciones para retomar las actividades de manera progresiva. La una es la conciencia social, la observancia rigurosa que tenemos que tener los ciudadanos al plan de acción de medidas preventivas. La otra, que desde la autoridad vamos a desarrollar el plan de pruebas en lo posible, las 200,000 que ha ofrecido el señor alcalde, que nos dará una mayor realidad de infectados y del cerco epidemiológico que se pueda presentar. Y Fabricio, la tercera es el aseguramiento del sistema de salud, porque si nosotros no cumplimos estas variables, no habrá el momento que irresponsablemente se pueda tomar la decisión de volver a las actividades, no habrá un sistema de salud que garantice un rebrote que se pueda producir de esta pandemia para atender a todos los ciudadanos. Y ya desde el plano humano, desde el plano que es una realidad y que es triste decirlo, tampoco habrá cementerios para enterrar a tantos cadáveres que puedan presentarse de la toma de una decisión irresponsable. Por eso les decimos a los ciudadanos, a las quiteñas y a los quiteños, que volver a las actividades progresivamente no es solamente depende de la autoridad, hay una corresponsabilidad ciudadana y de la autoridad. Cuando lleguemos a ese punto de equilibrio, tengan la seguridad que estaremos seguros de retomar las actividades diarias que tenemos. Muchísimas gracias, Fabricio, José Antonio. A usted muchas gracias. Gracias a César Díaz, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito y quien al momento encabeza el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano por delegación del alcalde. Claro, lo que queremos es retomar la normalidad. Eso quiere todo el país, queremos todos los ciudadanos. Esto es paso a paso en esto que han denominado las autoridades la nueva normalidad. Está claro, José Antonio, amigos y amigas, que no vamos a recuperar la normalidad en el corto plazo, al menos aquella que tuvimos hasta la tercera o cuarta semana de febrero, antes de que finalice febrero, cuando aquel sábado 29 de febrero se le anunció al país el primer caso confirmado de coronavirus COVID-19 y de allí sucesivos errores por parte de ciertas autoridades que creo yo lamentablemente le han pasado factura al país, fundamentalmente a la ciudad de Guayaquil, que termina siendo el epicentro de la pandemia. Y está claro, José Antonio, que en Guayaquil las cosas se les fueron de la mano a las autoridades. Cuando yo veo tanto desorden, tanta gente en la calle, los buses transitando sin ningún tipo de problema, no se respeta el distanciamiento social. Al menos suscribo lo que dijo el secretario. Yo aquí en Quito sí he visto que hay, digamos, una actitud mucho más reflexiva de los ciudadanos, procurando cuando hacen fila, afuera de un banco, afuera de un supermercado, afuera de una farmacia, mantienen el 1 o los 2 metros de distancia respecto de cada una de las personas. En Guayaquil no se ve eso, definitivamente no se ve eso, y la situación en el puerto principal se les ha ido de las manos. Guillermo Ceres García nos dice... Lo vemos en el transporte, lo vemos en un sinnúmero de lugares, ¿no? Guillermo Ceres García nos pide, y le vamos a tomar la palabra a nuestro internauta, nos pide que también entrevistemos a gente de Guayaquil y de otras ciudades. Nos comprometemos la próxima semana a hacerlo con todo gusto. Ok, perfecto. Sí, no, y estamos solicitando entrevistas con autoridades y con gente, digamos, de diferentes sectores en Guayaquil, pero claro, ellos también se manejan con otras dinámicas y
y no hemos podido hasta ahora confirmar, pero seguimos ahí en el intento. Claro que sí. Oye, se había anunciado también que tú lo habías mencionado de forma ligera al inicio del programa respecto a digamos, al inicio de los trabajos en el sector de la construcción, sobre todo en hospitales que están por terminar. Se lo había anunciado la ministra de Gobierno esta mañana, ¿no? Lo cual puede de alguna forma empezar a dinamizar algún sector de la población, personas que trabajan y obviamente materiales que se puedan vender, y sobre todo pues entregar al país infraestructura hospitalaria que hace muchísima falta. Claro, claro. Eso es lo que se había anunciado el día de hoy. Entiendo yo que entre mañana y el fin de semana se proporcionarán mayores detalles sobre la reanudación de los procesos de construcción de infraestructura hospitalaria a nivel nacional, independientemente de los planes piloto que el gobierno está aprobando justamente para el sector de la construcción. Apenas 100, decía la ministra, 100 es un número muy pequeñito para lo que tiene que ver con el inmenso universo que genera la actividad de la construcción. La construcción tiene un efecto dinamizador muy importante en la economía, porque detrás justamente de un proyecto inmobiliario hay una serie de elementos que automáticamente se activan, pero claro, las condiciones no dan para que esa activación sea, digamos, la vía para normalizar completamente las cosas. Todavía falta y falta mucho por hacer. Te propongo hablar de política. Ok, solamente antes de entrar al tema de la Asamblea, ¿viste la cadena del presidente hoy a las 8 de la mañana, me parece? Sí, hasta mal genio me puse. Ya se hicieron de a buenas con el vicepresidente, parece, ¿no? Yo no sé, yo he escuchado una serie de cosas, yo no voy a pronunciarme sobre rumores o cosas que escribe alguna gente en las redes. Lo que sí voy a comentar es lo que veo, y lo que veo es, digamos, un vicepresidente que no tiene el mismo papel protagónico como vocero principal del Comité de Operaciones de Emergencia, que sí lo había tenido durante una buena parte de estos 44 días de aislamiento social que tenemos acá en la República. Con cadenas Sí. donde él era, digamos, el protagonista, ¿no? Me llama la atención. Yo no sé qué va a pasar, realmente no sé qué va a pasar. Se dicen tantas cosas, pero insisto, yo creo que sería un error que desde el periodismo, sin una confirmación, empecemos a especular sobre lo que podría pasar o no con el vicepresidente de la República o con varias de las autoridades que forman parte del entorno más cercano del presidente Lenín Moreno. Yo no lo sé. Lo que sí quiero decir es que a mí me da mucha pena, José Antonio, y lo expresé en varias ocasiones en los últimos días. Me da muchísima pena que en este país se hable de eventuales rupturas o malestares en el equipo gubernamental, que debería estar unido, cohesionado, que debería trabajar viendo un solo propósito, con un solo norte, que es el de combatir y el de derrotar a la pandemia del COVID-19. O sea, me parece increíble, increíble que lamentablemente aquí se esté especulando con una supuesta ruptura interna en el entorno del presidente Moreno. O sea, a mí me parece eso absurdo, porque un país que se precie democrático, por supuesto que tiene que tener debate en donde debe haber una discrepancia, pero desde luego. Pero este es un momento muy particular. Yo no recuerdo, y voy a hacer una mirada retrospectiva, yo no recuerdo que en 1995, cuando el país tuvo uno de sus episodios de mayor unidad de los últimos tiempos, se hayan generado estas pugnas políticas que aparentemente hoy existen. Yo quisiera ver un gobierno unido, cohesionado, verle al presidente junto al vicepresidente, el vicepresidente manteniendo un papel protagónico sin que eso se traduzca en una aparente o supuesta intención de hacer campaña política, porque eso también creo que debe ser condenado si es que es así. Si es que el vicepresidente está en este momento pagando la factura de haber cometido errores, como por ejemplo pretender hacer campaña anticipada, eso también está mal, José Antonio. O sea, lo uno y lo otro está mal. El país en el medio. El país necesita un gobierno cohesionado, un gobierno donde sus gobernantes, sus autoridades, justamente tomen decisiones en conjunto que permitan enfrentar esta emergencia. Claro, pero también digamos, tenemos que reflexionar respecto a que, digamos, la clase política ve en situaciones como estas las oportunidades para poder
aparecer y hacerse ver y hacerse querer por parte de la ciudadanía. Eso tampoco nos debe extrañar. Ha sucedido todo el tiempo. A veces por acción y digamos, estratégica, y a veces simplemente porque te toca estar ahí y de alguna forma todas aquellas personas que te ven, que tienes un espacio, que tienes un crecimiento, van a tener obviamente la opción, si se quiere, de comenzar a minarte el camino, ¿no? Sí, desde luego. O sea, aquí no sabemos exactamente si es estratégico o es de casualidad, pero al fin y al cabo coincido contigo en que el papel que tenía el vicepresidente de la República hasta hace un par de semanas no es el mismo. Así es. El presidente lo ha nombrado el día de hoy, que ha encargado justamente los trabajos en territorio junto a Sebastián, junto al secretario Roldán. Los nombró y los felicitó. Pero ¿a ti qué sensaciones te quedó? A ver, te ponen una cadena a las 7 de la mañana. Sí, estamos en un estado de emergencia. Sí, el gobierno tiene la atribución constitucional de establecer cadenas nacionales para informar, sobre todo en el estado de excepción que estamos enfrentando. Pero créanme, cuando se conoció anoche que hoy iba a haber una cadena a las 7 de la mañana con un mensaje presidencial y posteriormente una explicación por parte del secretario general de la presidencia o secretario de gabinete, como se llama ahora el cargo que ostenta Juan Sebastián Roldán, créeme que yo pensé que iba a ser un anuncio muchísimo más trascendente y no pretendo desconocer la importancia de lo que se anunció hoy desde el punto de vista social. No pretendo desconocer aquello, pero me parece a mí que si convocas muy temprano a una cadena a las 7 de la mañana, yo pensé que iba a ser un anuncio muy importante por parte del jefe de Estado. Además, no quiero que sea una queja, pero nos correspondió enlazarnos a las 7 de la mañana por 20 minutos hasta las 7:20 y después a las 8 de la mañana otra cadena para pasar el resumen de las actividades del día anterior. Es decir, también, digamos, hay esta saturación del mensaje que me parece a mí termina por minar la propia credibilidad de la administración gubernamental cuando no tienes un mensaje contundente. ¿Qué reclamaban del gobierno anterior? Una sobreexposición de las cadenas, las famosas respuestas a aquellas personas que generaban criticidad en determinados espacios comunicacionales, que no había que saturar con cadenas. Bueno, hoy les digo lo mismo, no saturen con cadenas, o sea, yo creo que está bien informar. Lo de las 11 de la mañana es correcto, porque se informa, más allá de que puedes discrepar con algunos de los elementos, pero ponerte una cadena a las 7 de la mañana en la que creo yo no había apuro para informar lo que se informó. Encima se utiliza la cadena para felicitar a los funcionarios porque están haciendo su trabajo. ¿Están haciendo su trabajo? ¿O están haciendo algo extraordinario? No sé si estoy equivocado. No, para nada. A mí están haciendo su trabajo. A mí lo que me llamó la atención, digamos, también, digamos, creo que es importante el anuncio de lo que se está haciendo en el ámbito social, la entrega de alimentos, dónde se está llegando, cómo se va a repartir, cuántos miles de estos alimentos se van a entregar. Por ahí yo envié una pregunta, pero digamos, fue bastante específica. Quería yo saber dos cosas. Uno, pero sí te la leyeron, ¿ah? Sí, la leyeron. Ya, mi Lord te la leyó. Sí, por supuesto. Fabricio Ceballos la leyó. Mi Lord. Yo preguntaba básicamente dos cosas. La una era con qué periodicidad se van a entregar esas canastas a una familia, ¿no? Tú ves esta canasta y dices, bueno, ¿cuánto tiempo es una familia de 4 personas puede acabarse esto, ¿no? ¿Una semana, 2 semanas? En fin. Y la segunda es para cuántas personas está diseñada esa canasta. Porque, digamos, hay familias donde viven 6, 8 personas, en otras viven 4, pero regularmente viven más de 4. Entonces, sí quería un poco el detalle. Pero lo que me llamó muchísimo la atención, y esto sin afán de criticar, ni mucho menos, pero sí creo que es importante resaltar, es esto. Yo no sé si me llamó mucho la atención que en todas las fundas y en todas las cajas que se están entregando se ponga este sticker donde aparece el nombre del presidente. Dice Lenin Canasta Solidaria. Canasta Solidaria. Yo creo que es de muy mal gusto, ¿no? O sea, si están las autoridades del Estado entregando a través del MIES, pues ponerle un sticker ahí, no sé, no me parece.
No sé qué opinas tú al respecto. Claro, termina siendo una suerte de política clientelar, pues. O sea, van las autoridades de gobierno, entregan esos kits, no entiendo por qué poner el sello del mandatario. No comprendo, pero digamos, son de esas cosas que uno no siempre las entiende, pero que están allí justamente para el debate público, de verdad. Bueno, hablemos de la Asamblea Nacional. A ver, espérame un segundo. La sesión 666. A ver. Ahí tiene usted la sesión 666, ya comenzó el debate. Y ahí hay un mensaje de alguien que habla justamente de la sesión 666. Tienen ustedes ahí en la pantalla la intervención del asambleísta sociocristiano César Ron. El debate ha comenzado. Se leyó ya el informe para primer debate por parte del prosecretario general temporal, el doctor Javier Rubio. Posteriormente, la sustentación del informe para primer debate presentado por el asambleísta Esteban Albornoz en su condición de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, y ha comenzado el debate. Lo vemos a César Ron, quien integra la Comisión de Desarrollo Económico y quien es parte justamente de la bancada del Partido Social Cristiano. A ver, hoy le he preguntado, tuve la oportunidad de preguntarle en la rueda de prensa de este mediodía a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre cómo ve el escenario respecto de lo que es el debate, el primer debate de este proyecto de ley. Máxime cuando, según los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, y esto lo hablamos la víspera con el asambleísta Fernando Burbano, que integra esa mesa legislativa, le han cambiado el 70% del proyecto original. O sea, no estamos hablando del 10%, José Antonio, no estamos hablando del 15% ni del 20%, estamos hablando del 70%. Pero del proyecto forma, original del Ejecutivo. Pero en forma, no en fondo. Pero termina, no, si hay algunas cosas de fondo. Por ejemplo, la incorporación de este artículo 5 que es muy polémico. Déjame ver si lo tengo a la mano, porque creo yo que hay que revisar ese artículo número 5, que es el que se está prestando para una serie de interpretaciones sobre el alcance de lo que podría ser una nueva contribución, una contribución adicional por parte de los trabajadores. ¿La del patrimonio? La del patrimonio. Esperamos. Pero nosotros entrevistamos el día de ayer, me parece, a uno de los asambleístas que estaba en la comisión y nos dijo que no, que eso no iba. Te voy a decir cuál es la polémica. Ahí tienen ustedes en pantalla el informe. Voy a pasarlo muy rápido. No se mareen, por favor, a los internautas. Vamos a la parte pertinente. 180 páginas me parece que es ese documento, ¿no? Creo que sí. Vamos al artículo 5. Ya te pasan. Ahí está. Mira. Artículo 5. Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capitales existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del exterior. Hasta ahí está bien, uno entiende el título. Hasta ahí. Se establece por una sola vez la contribución humanitaria del 2% del avalúo catastral del año 2020 sobre todos los bienes inmuebles existentes en el Ecuador. Fíjate aquí, les pido que le pongan ojo a los internautas. Flaco, ponle ojo. En el Ecuador, punto pero y coma. Comprado por paraísos fiscales. Espérate, sí, pero ponen un punto y coma. ¿Me entiendes? Okay. Ese punto y coma es el que está provocando la polémica. Puede parecer una cosa menor lo que estoy diciendo. Por eso hay un montón de gente que ha saltado. Algunos asambleístas que están reclamando, hay algunos analistas económicos y hay algunos dirigentes políticos que están reclamando porque asumen que este punto y coma implica o se puede entender que se refiere a cualquiera de nosotros, a ti y a mí, que no tenemos empresas en paraísos fiscales, pero que tenemos una propiedad a nuestro nombre en el Ecuador. Dice, repito, se establece por una sola vez la contribución humanitaria del 2% del avalúo catastral del año 2020 sobre todos los bienes inmuebles existentes en el Ecuador. Ese punto y coma está de más. Tiene que quitar el punto y coma si el objetivo efectivamente es que este texto tenga únicamente relación con aquellos que eventualmente tienen empresas domiciliadas en paraísos fiscales. No sé si me captas lo que te digo. Sí, totalmente. Ese es el problema. Hay también un tema de redacción. La redacción puede provocar una mala interpretación de lo que se quiere decir o de lo que se quiere resolver. Bueno, ese es un tema polémico, pero yo decía, hoy le pregunté a la ministra Romo sobre este tema.
La Asamblea modificó el 70%, habrá que ver algunos temas de fondo, otros de forma. ¿Qué me dijo hoy la ministra de Gobierno? Me dijo, hay cambios de fondo y forma en el proyecto de ley. Dice, muchos de los cambios fueron o sirvieron para mejorar el proyecto original del Ejecutivo, palabras de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, este mediodía en la rueda de prensa virtual. Hay temas, añadió la ministra, hay temas que preocupan. No clarificó cuáles son esos temas, porque dijo la ministra, el gobierno quiere esperar que concluya el primer debate para tener claridad sobre el sentido de esos temas y posterior a ello pronunciarse. La ministra ha señalado que ve un buen ánimo en la Asamblea para que la Asamblea apruebe una ley, no necesariamente la ley en los términos que envió el Ejecutivo. La ministra ha dicho, no he escuchado a nadie plantear el archivo, no veo ánimo de archivar la ley por parte de la Asamblea. Es palabras por parte de la ministra. No hay mociones de archivo, fueron los términos exactos utilizados por la ministra. Y que sobre este tema el gobierno oportunamente se va a pronunciar. Es un poquito lo que adelantó el día de hoy la ministra de Gobierno ante una pregunta que yo le hice, tuvieron la bondad de permitirme preguntarle a la ministra y esto fue lo que contestó. Porque claro, si te cambian el 70% de la ley, evidentemente esto puede generar apoyos en la legislatura, pero tal vez al gobierno no le cae muy bien esa posibilidad. Sí. Y ya ha habido pronunciamientos respecto al tema, no solo sobre el tema puntual al cual te estás refiriendo, sino sobre todo en el conjunto de que obviamente, digamos, nuevamente la factura la tenga que pagar la ciudadanía con estas, entre comillas, impuestos, ¿no? Hemos visto un bloque, sobre todo, que ha estado bastante activo el día de hoy en redes sociales, con todos sus asambleístas dando sus pronunciamientos, mostrándose, digamos, rechazando el proyecto. Y también hemos visto a algunas personas, algunos políticos, y en eso coincidimos en los dos políticos que el día de hoy logré ver. A uno lo respetaba y a otro todavía lo respeto. No. Estaba, por un lado estaba Andrés Páez y por otro lado Carlos Rabascal, ¿no? Hablando justamente del tema, ¿no? Yo pienso que, y volvemos hacia lo que conversábamos hace unos minutos, ¿no? A veces los políticos esperan esta clase de cosas para comenzar a dar su posición e intentar sintonizar con la ciudadanía, ¿no? Hay políticos y políticos, José Antonio. Políticos y políticos. Hay gente que siempre aprovecha determinadas coyunturas para pretender pescar a río revuelto. Hay políticos que mienten, porque está claro, hay políticos que mienten. Hay políticos que se han dedicado a la ingratísima tarea de replicar noticias falsas. Noticias falsas. Hay políticos que escandalizan. Y de ese escándalo resulta que pretenden generar una viralidad y escandalizan con base en mentiras. Nosotros, los ciudadanos, José Antonio, tú, yo, y no hablo de nuestra condición de periodistas, hablo desde nuestra condición de ciudadanos y lo mismo le quiero decir a la gente que nos está siguiendo. Nosotros debemos decirle no al político mentiroso, al político que utiliza hoy las redes sociales para mentir, para escandalizar sin ningún tipo de argumento, al político odiador, al político resentido, que de esos hay un montón. Yo no sé cómo siguen haciendo política y yo no sé cómo pueden dormir si tienen tanto odio en el corazón. Porque ¿sabes qué? Si hay un político que quiere servir, un político que quiere, obviamente, llegar a un cargo de elección popular o desde cualquier espacio quiere servir a la gente, no puede tener, digamos, el resentimiento o el odio como el arma fundamental para sus ejecutorias diarias. O sea, hay momentos en los cuales yo en lo personal, de verdad, o sea, a mí ya me fastidia determinada gente. En las redes sociales hay gente a la cual he silenciado o he dejado de seguir porque justamente tienen esas actitudes. Y esas actitudes no lo hacen de modo alguno bien a lo que necesitamos y aspiramos los ciudadanos, que es un poquito de sosiego y un poquito de mesura. El replicar mentiras, falsedades, es totalmente deleznable. Quiero proponerte algo, José Antonio,
ya que estamos hablando del primer debate. En el primer debate de un proyecto... un cuadrito, ¿no? Sí. Había hecho una tarea el día de hoy en la tarde. Exacto. En el primer debate de un proyecto de urgencia en materia económica, mejor dicho, en el primer debate de cualquier proyecto de ley, de cualquier proyecto, no se aprueba absolutamente nada. El primer debate sirve básicamente para recoger observaciones por parte de los legisladores, recoger también insumos que pueden generar sectores externos a la Asamblea que quieren presentar esas propuestas, pero no sirve para aprobar. Sin embargo, el primer debate sobre todo en estos temas polémicos y cuando se trata de proyectos de urgencia en materia económica, porque el plazo es muy corto, es de apenas un mes, y el tiempo que transcurre entre el primero y segundo debate muchas veces no es más allá de una semana, el primer debate ya te va develando un poquito la orientación que puede tener el pronunciamiento de la Asamblea sobre determinados temas. Hoy hice un ejercicio que quiero compartir con la audiencia. ¿Cómo está integrado hoy la Asamblea con base en las bancadas legislativas? Con base en ese ejercicio podemos de alguna manera hacer una proyección porque varias de las bancadas ya se han pronunciado sobre sus apoyos o sobre su rechazo al proyecto de ley de apoyo humanitario presentado por parte del Ejecutivo. Alianza País sigue siendo el bloque más numeroso, pero no es el bloque dominante. Hace rato dejó de ser el bloque dominante. Alianza País, que llegó a esta Asamblea Nacional con 74 legisladores, que fruto de la implosión interna y además la postura de algunos legisladores que decidieron apartarse de la línea, pero no irse al otro lado, es decir, al lado más cercano al expresidente Rafael Correa, Alianza País de 74 hoy tiene 38 legisladores. Número que no le permite aprobar absolutamente nada, nada por sí solo. Con 38 no se hace nada en la Asamblea Nacional, pero termina siendo el bloque más numeroso, seguido por la Revolución Ciudadana, que está integrado ese bloque por los disidentes de Alianza País, que desde el año 2017, tras la ruptura de Rafael Correa y Lenín Moreno, y tras la ruptura de Lenín Moreno con Jorge Glass, decidieron dejar el movimiento de la lista 35. Son 31. 18 asambleístas de Creo, ese bloque también ha sufrido pues algunas desafecciones desde su conformación. Hay que recordar que Creo llegó con su bloque de legisladores con algunas alianzas, alianza con Suma, con Juntos Podemos y con otras organizaciones políticas locales. Tiene 18. 16 el Partido Social Cristiano, 12 el Bloque de Integración Nacional, 8 el Bloque de Acción Democrática Independiente BADI. Tanto el BIN cuanto el BADI son bloques de independientes o de legisladores de organizaciones políticas con presencia minoritaria en la Asamblea. 4 del movimiento Suma. Tenemos 7 independientes, es decir, gente que decidió separarse de sus organizaciones políticas. Allí tenemos 4 que fueron de Creo: Fabricio Villamar, Mae Montaño, Lourdes Cuesta y Roberto Gómez Alcíbar. Tenemos una ex Alianza País, Viviana Bonilla, que no forma parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, aunque Viviana Bonilla está más cercana a Rafael Correa, pero no integra esa bancada. Ángel Sin Maleza, asambleísta de Bolívar, ex integrante de Suma, y Boris Estupiñán, quien hace pocas semanas, o hace pocos meses en realidad, me parece que esto fue en la votación de diciembre cuando se aprobó la reforma tributaria, Boris Estupiñán votó en contra de la decisión del partido y fue expulsado justamente del Partido Social Cristiano. Boris Estupiñán es un asambleísta de Esmeraldas que reemplazó a Roberta Zambrano, que era la asambleísta titular y que renunció para ser candidata y ganar las elecciones seccionales, convirtiéndose en la prefecta de la provincia verde. Y tenemos 3 asambleístas que tú les ves en el cómputo y siguen siendo parte de Alianza País, entre comillas, pero en la práctica ellos ya no son parte de País, pero tampoco se han adherido a la Revolución Ciudadana de forma, digamos, expresa. Hay ocasiones en las que votan con la Revolución Ciudadana. Carla Chávez de la provincia de Los Ríos, Carla Cadena de la provincia de Manabí y Carlos Berman de la provincia de Manabí. Esa es la integración de la Asamblea. Ahora bien, a esta hora, al menos 3 bancadas han anunciado su oposición a la ley económica del gobierno. La Revolución Ciudadana, que tiene 31 votos, Creo que tiene 18, y vamos a hacer este ejercicio imaginándonos que estos bloques van, digamos, a votar unidos, es decir, que la decisión va a ser orgánica y que nadie se va a apartar de esa disciplina partidista.
Y tenemos los 16 del Partido Social Cristiano. Ahí ya tiene 65. Del otro lado, vamos a suponer que solamente esos 65 rechazan la ley y el resto de la Asamblea, cosa que no creo, apoya la ley del Ejecutivo. Te quedan 72. Con 72, si apruebas la ley de apoyo humanitario. Pero pegándole en el palo. Exacto. Pero ahí no estoy sumando a los 3 que están acá abajo. Carla Chávez, claro. Carla Cadena y Carlos Berman. Que yo no creo. Habrá que ver cómo se pronuncian ellos en estos días, pero por su postura en el trámite de los anteriores proyectos económicos, me refiero al de octubre-noviembre, que fue archivado, y al de noviembre-diciembre, que fue aprobado con las justas, yo no sería nada raro que los 3 que acabo de mencionar se sumen a la corriente de no respaldar el proyecto económico urgente del Ejecutivo, en cuyo caso estaríamos hablando de 68, y si eso ocurre, del otro lado quedarían apenas 69. Pensando en que el resto de la Asamblea va a apoyar el proyecto. Porque tú tienes, en el bloque del BIN y en el bloque del BADI, tienes legisladores de Pachacutic, del Movimiento Popular Democrático, que probablemente tengan una postura también en contra de esto que algunos creen es una intención de meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos para pagar la emergencia económica fruto de la crisis sanitaria que enfrenta el país. Ahora, tú... Más o menos este ejercicio que es parte del juego de la política. Sí, pero tú tienes en la comisión también a muchos integrantes que son asambleístas de diferentes bancadas que están entregando sus recomendaciones y que ya la han entregado y que de alguna forma cuando tú entregas una recomendación aspiras que con esa recomendación la ley mejore y pueda ser viable. Entonces también habría que pensar... Perdón que te interrumpa. Gracias a José Cedeño. José Cedeño me añade a Viviana Bonilla. Viviana Bonilla seguramente se va a sumar a los legisladores que no van a respaldar el proyecto de ley. Insisto, estoy hablando a priori, porque en la política cualquier cosa puede suceder. Es verdad, si sumamos a Viviana Bonilla, te quedan del otro lado 68. O sea, haciendo este ejercicio. Ahora, tú planteabas, José Antonio, el tema de la comisión. Hablas de la Comisión de Desarrollo Económico, ¿verdad? Sí, claro. A ver, lo que yo te digo en términos generales es que si, digamos, la ley va a un primer debate, ¿cierto? Y en el primer debate se generan insumos, obviamente, para un perfeccionamiento de la ley, das tus aportes, y si estos aportes, digamos, son considerados, un bloque puede entonces apoyar la ley enviada por el Ejecutivo. Te digo esto pensando en Creo. Pero lo has leído a Guillermo Lasso. Sí, lo he leído. Guillermo Lasso. Sí, pero te digo, ¿tú crees que con las recomendaciones, aunque ellos tienen la línea de no cargar el impuesto y todo lo demás, pero si nos podemos a pensar en cuál es la otra salida, yo no le veo otra salida que no sea la de la recaudación y de la solidaridad de la gente y las empresas y los bancos y es decir, yo no veo otra salida. Es decir, ¿tú le ves otra salida a la crisis para poder recoger recursos? A ver, ¿qué es lo que le molesta al ciudadano común? ¿Qué es lo que nos molesta a nosotros? Nosotros no somos ciudadanos comunes y corrientes. Que solamente nos metan la mano al bolsillo a nosotros y no le metan la mano al bolsillo a la gente, a las empresas, a las más grandes, a los bancos, en fin, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, te das cuenta que aparentemente los bancos, con ciertas excepciones, están mirando a otro lado y los bancos en los últimos años han ganado ingentes utilidades y resulta que no les planteas algún tipo de tributo, algún tipo de contribución a los bancos, cuando tienes grandes cadenas empresariales que no han perdido y resulta que no se les pide, no se les incluye para una contribución directa. Cuando sientes que durante 9 meses, aunque sea $1, no es la cantidad, es el hecho, aunque sea $1, tienes que contribuir durante 9 meses. Cuando sientes que probablemente no va a haber control porque tienes la duda sobre la administración de esos recursos. Cuando, por ejemplo, en el discurso original te plantearon que iban a integrar una junta de notables para manejar a través de un fideicomiso privado recursos públicos, un desatino que además era inconstitucional.
La gente no cree, también, pues. Y cuando escuchas también a lo largo de los años decir que vas a vender alguna de las cosas que son improductivas para el Estado y no lo haces. La gente no cree. Ese es el tema. La gente no cree. Te cuento y te adelanto, el jueves estaré entrevistando en la primera hora a Guillermo Lasso. O sea, de hoy en una semana, Guillermo Lasso estará en la primera hora con quien les habla. Hablaremos sobre este tema. Vamos a ver qué me dice Guillermo Lasso sobre el comportamiento de su bancada. Para el jueves ya tendremos claridad sobre cómo ha sido el comportamiento de los legisladores de Creo en el primer debate de hoy y qué va a pasar en la construcción del informe para segundo debate del proyecto de urgencia en materia económica. De eso habrá que seguir hablando. Mañana día del trabajo, José Antonio. Mañana. Sesión, ¿no? ¿Cómo? Mañana primer debate. Mañana hay una sesión en el Pleno de la Asamblea, en efecto. Va a ser el primer debate del proyecto económico urgente de ordenamiento de las finanzas públicas. Menos polémico, pero también controversial. Menos polémico que el proyecto de ayuda humanitaria, porque el otro proyecto es un proyecto que probablemente no tiene una cercanía con la cotidianidad de los ciudadanos, pero ahí hay algunos elementos que han advertido algunos legisladores que podrían inclusive ser inconstitucionales respecto del manejo de las finanzas públicas. De eso habrá que seguir hablando. Decía yo, mañana día del trabajo atípico, día del trabajo que no se celebrará en las calles o no se conmemorará. Aquí no se aplica el término celebración, sino conmemoración, o sea, recordación, porque la génesis del Día del Trabajo no es una génesis para celebrar. Pero digamos, no va a ser materia de marchas masivas en las calles como lo escuchaba a Tarihuana en una entrevista que le hiciste, que van a hacer una especie de manifestación cacerolazo. digital. Cacerolazo. Eso han anunciado para el día de mañana. Mañana es feriado, por si acaso, igual que ocurrió el Viernes Santo, mañana será feriado. Si es que le hacen trabajar, le tienen que pagar el 100%, ¿ah? Por si acaso. El señor segundo Milo Beltrán está pidiendo que usted haga Zoom mañana. Veamos qué pasa mañana. Muy bien, Flaco, nos despedimos. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, realmente muy honrados por la gentileza, por la sintonía de ustedes. Ya vamos a evaluar con todo el equipo de Primera Plana si mañana hacemos un... Capaz que nos animamos y hacemos. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Creo que sería interesante hablar sobre el Día del Trabajo. A las 5:30 de la tarde nos encontraremos con ustedes. Ya que estamos en la casa y no vamos a ganar horas extras, creo que igual vamos a hacer. Noticiero no? De mañana, ¿no? ¿Hacemos o no? A primera hora no va a haber. No, a primera hora no va a haber. Okay. ¿Hacemos o no? ¿Te animas o no a hacer? Consultémoslo con el equipo. Ya. Bueno, estén pendientes de las publicaciones nuestras. Abrazo para todos, ¿ah? Abrazos para todos. Les insisto, si les hacen trabajar mañana, les tienen que pagar el 100% de las horas extraordinarias, por si acaso. Mañana es un día de feriado obligatorio, no recuperable. O sea, no hay chance de que al trabajador ecuatoriano le esquilmen ese derecho, por más que estemos en aislamiento. Igualito que el Viernes Santo, exactamente igual. Abrazos para todos, Dios les pague. Con nosotros, Dios mediante, será hasta el momento que la noticia lo amerite. Flaco querido, que tengas una buena noche de jueves. Un abrazo para todos nuestros amigos. Muchas gracias por sus mensajes, por sus opiniones y su interacción. Chao.